Hola, Grecia. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ahí voy a ver si Mari Carmen. No te veo que estés solicitando, María del Carmen. De plano que sí, pero... No, no la veo. Así como tú estabas solicitando, pero ella está en el chat. Es que le debe pasar lo que me pasa a mí, que esa cosa se pone loca y a veces aunque hagas la solicitud no funciona. Pero por aquí estoy solicitando si está en el chat. No entiendo yo. Saber, ¿verdad? Tú... Ay, pues sí. En fin. Aquí dice, no entra, dice, no entra, sí debe estar haciendo la solicitud, como me pasa a mí, después dicen que tengo que esperar y todo, pero no es eso, sino que es que no funciona. Pues yo no veo ninguna solicitud. Bueno, ¿qué decís? Si querés le damos un momento, que Bye. pruebe otra vez y que nos avise ahí. ¿Oíste, María del Carmen? Prueba otra vez, porque yo no veo ninguna solicitud tuya, ni veo la fotita que me indica que vas a entrar. Ya. No, no veo yo que solicite. Bueno, ¿tienes alguna inquietud, Lucrecia? Sí, que había escrito algo. A ver. No, María del Carmen, el ojito es 2 espectadores, no son 2 solicitudes, son 2 espectadores, y eso sí te lo puedo decir. Tú no estás solicitando, lo siento mucho. Bueno, ¿cuál es lo que ibas a leer, Lucrecia? Oh, se llama réplica. Ah, vaya. ¿Y qué te motivó a Lo que conversamos la semana pasada. qué? Entonces, lo que hablábamos la semana pasada de cómo se llama la educación y cómo está todo condicionado y donde no, donde la gente no cuestiona. Sí, ¿verdad? Entonces, el mundo a lo largo de su desarrollo ha promovido una colectividad humana que no se ocupa del cuestionamiento, donde no hay lugar para la duda. Los humanos optamos por elegir lo que está aprobado por ser aceptado para ser aceptado en una sociedad que nos da la sensación de pertenencia, de aprobación. El sistema educativo condiciona la conciencia, no la despierta. Tomamos decisiones creyendo que surgen de nuestra elección, pero en realidad son decisiones tomadas sin esfuerzo consciente. El método consiste en que el cerebro se encargue de consolidar rutas neuronales mediante la repetición. Posteriormente se tomarán elecciones por condicionamiento. Estamos hablando de lo que se aprende sin entender, donde solo se necesita la repetición, lo que nos deja atrapados en las mismas ideas, los mismos estilos, los mismos conceptos, los mismos discursos. Nos traicionamos a nosotros mismos para encajar, porque la sociedad castiga, ridiculiza, aísla, margina al creador y premia a la que sigue el rebaño sin objeción. No se pueden defender ideas que no se entienden y no se entienden porque no se piensa. Un cerebro sometido a la réplica, mutilado por el proceso educativo limitante, no va a cuestionar porque no le enseñan a pensar. Ese cerebro obedecerá, replicará ideas y no las creará.
Por ello es difícil la introspección. Se debe luchar contra un sistema educativo que no promueve dicha habilidad, que no presente en todos los cerebros. Dentro de las capacidades de la actividad cerebral se da el razonamiento superior, que no es más que la capacidad de pensar de manera crítica, lo que nos llevará al análisis y a la síntesis para resolver problemas o tomar decisiones con una mentalidad amplia y crítica. Al no haberse establecido conexiones neuronales, la capacidad biológica del cerebro para cuestionar, profundizar, apasionarse por un tema no es posible, quedó anulada. No se duda de nada porque no hay actividad cerebral, pensamientos, ideas, capacidad mental. El pensador, el creador, el innovador, finalmente resulta peligroso para los que ejecutan patrones, siguen órdenes, creo que me confundí ahí, piden lo que escuchan, lo que replican lo que escuchan, órdenes, lo que ven sin cuestionar. Al sistema no le convienen los pensadores libres, por ello deberá ser moldeados para la sociedad. Aquel que se salga del círculo será loco, peligroso, defenderá la herencia de sus ideas limitantes, programación para el estancamiento del desarrollo del individuo humano. El sistema promueve borregos, elimina pensadores. Por suerte recibirán reconocimiento después de su muerte mientras se viva defendiendo ideas y no serán más que la oveja negra, un loco. En resumen, no podemos aspirar a un movimiento significativo que promueva un cambio con repercusiones inmediatas para el bienestar de la sociedad en ningún área, mientras que el sistema educativo o la educación no formal se promueva la castración mental, cuyo mayor logro sea formar seres humanos no pensantes, muy bien adaptados, mientras los escasos cerebros capaces de salir del círculo de opresión serán ridiculizados y eliminados. Es una batalla interminable de unos cuantos contra un monstruo que retaca nuestra evolución para cumplir sus intereses. Por suerte, siempre existirán aquellos que vinieron a marcar la diferencia. Quizás no logren un movimiento significativo y liberador, pero sembrarán semilla. ¿Cómo fue la última palabra? Que quizás no logremos un movimiento significativo y liberador, pero se siembre semilla, se siembre simiente. Ah, ya. Puchica, inspirada. Sí. Parece que enmarcas y haces una síntesis de prácticamente todo lo que hemos estado hablando. Y se entiende muy bien. Me llamó la atención cómo haces énfasis en las conexiones neuronales que pueden facilitar el cuestionamiento y cómo al no ser activadas se van perdiendo. Se va perdiendo. Eso es y entramos en esa educación así, ¿ve? Y donde los intereses también se anulan, ¿verdad? exactamente. Y imaginémonos es como una hilera de dominós, porque al no utilizar esas neuronas, no hay cuestionamiento, no hay juicio crítico, no hay absolutamente nada. Lo único Y que es hay es toda una batalla porque tendrías que empezar a encontrar esa red, ¿verdad? Esa sinapsis, tendrías que empezar, ese sería el trabajo de encontrar nuevas conexiones para estimular ese pensamiento crítico. claro. Y en la niñez eso sería ideal. Sí, sí, ideal. Algo puso Mari Carmen, pero no sé qué dice. Hoy la vista la tengo mal. ¿Qué debemos rescatar o qué es lo que debemos repetir? Debemos rescatar nuestras capacidades.
Y lo que no debemos repetir es precisamente eso, repetir, porque repetimos sin entender, porque nos condicionaron para captar ideas, pero sin captarlas. No sé si me expliqué. Claro, claro. Como cuando se dice, quiero ser bailarín, entonces vaya a la escuela de danza. Entonces en la escuela de danza, sin que te pregunten nada, inicias tu carrera, ¿verdad? Y seguís y seguís y seguís, pero si te cuestionas, como yo me cuestioné, me salgo. Ahora, si no, seguís. Y ahí precisamente, y es el problema de la técnica, ¿verdad? Que no la hacen propia, sino que solo repiten. Y entonces ahí, al repetir una técnica sin haberla entendido bien, anulan al alumno también. Pues se anula toda la personalidad prácticamente, ¿verdad? Se anula la creatividad. La creatividad, la capacidad de sintetizar, de abstraer, de que en el artista es tan importante, tan bonita ¿cómo se dice? Las similitudes que uno encuentra. Sí, de profundizar. Se elimina toda capacidad de análisis. Ajá. ¿Verdad? Qué bien, Lucrecia. Me encantó porque aclaras prácticamente todo lo que hay que dejar de hacer y cómo poder rescatar. Mari Carmen mencionó la palabra rescate y creo que lo que hay que rescatar es el alma humana, ¿verdad? Porque si hablamos de alma, bueno, yo me atrevo a mencionarlo como alma, ¿verdad? Pero es todas esas conexiones neurológicas que permiten realmente utilizar los dos lados del cerebro, no solo uno, sino los dos, ¿verdad? Donde la imaginación y la profundización, el cuestionamiento, el juicio crítico, claro. la abstracción, la autorresponsabilidad, la autoconciencia, el manejo del instrumento del cuerpo, analizar todo eso, ¿dónde está, verdad? ¿Qué dice? Condiciones, coincidencias, no miro. Coincidencias. ¿Por qué coincidencias? Yo no sé qué quiere decir Mari Carmen con coincidencias. ¿Por qué coincidencias, María del Carmen? Tal vez se le... Pues por dónde empezar desde el principio, ¿verdad? Conocer sobre el desarrollo normal de la psicología del individuo y aprovechar esos conocimientos para utilizar una pedagogía con objetivos más claros, ¿verdad? Para ayudar y facilitar que el niño no solo repita por prueba y error, sino que experimente, analice, cree. Lo que pasa es que no dejan que el educando crea en él mismo. Entonces, al darle todas estas armas que tú mencionas, empezaríamos a creer en nosotros mismos. Por supuesto. Y poner Por supuesto. No sé qué dice Mari Carmen, Carlos. Coincidir con la creatividad de otros. Pero ¿por qué coincidir con la creatividad de otros si tienes la tuya propia, María del Carmen? No me hace sentido ese comentario de coincidir con la creatividad de otros. Estamos hablando de buscar y rescatar la propia creatividad. La creatividad desde el punto de vista neurológico, neurofisiológico. Podemos coincidir, pero cuando cada quien se tenga a sí mismo, ¿verdad? Ahí es donde podemos coincidir. Por supuesto.
entonces ya habrá una congruencia en cuanto a la formulación de objetivos y en cuanto a la formulación de proyectos, ¿verdad? Ya hay una congruencia, coherencia y una comunicación clara entre los participantes que facilitaría todo un movimiento. Pero sí, lo que a mí me da un poco de nostalgia respecto a esto, porque al final fue una reflexión, ¿verdad? Que es muy difícil lograr un movimiento, como pongo ahí, ¿verdad? Sino que lo que creo yo a lo que yo puedo aspirar es a sembrar la semilla en otros para que esos otros sigan con esto que proponemos, ¿verdad? Es lo único que podemos hacer. Es lo único. Tener la idea. Lo que hemos hecho siempre, ¿verdad? A la humanidad lo que ha hecho siempre. Siempre quedan aquellas personas diferentes que proponen cosas diferentes y de ahí surgen cosas maravillosas, ¿verdad? Claro, se cambia, se da giro y se cambia de dirección, se promueven cosas innovadoras y así es como la humanidad ha avanzado, ¿verdad? De lo contrario, no pasa nada, como en muchos aspectos, en muchos sectores hablando de nuestra cultura en Guatemala, ¿verdad? Es muy fácil solo quejarse de que no hay apoyo, de que no hay esto, no hay lo otro y que echarle la culpa al Señor. Pero ¿dónde va a estar la actitud de responsabilidad como individuos, Sí, verdad? desde el principio, se anuló desde el principio. Y solo andamos buscando quién nos salve y culpables. Exactamente, porque de la misma manera que se llevaría a cabo un proyecto dancístico, esa es la misma manera en la que funciona un gobierno y una orquesta, ¿verdad? Se me ocurre. Dice, con el TCC sembramos un nuevo movimiento. Yo siento que el TCC captó un nuevo movimiento que ya venía emergiendo y el TCC lo captó y hizo su propia propuesta. Pues sí. Y o sea, sí fuimos innovadores, porque pues quién se quería ver feo. pues sí, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no éramos los únicos, ¿verdad? Sino que había gente en el mundo que habían estado intentando hacer un cambio y a enfocar aspectos primordiales para el entendimiento del funcionamiento corporal y la nueva visión que podría tener una danza distinta, ¿verdad? Distinta a la danza académica, entre comillas, ¿verdad? Una nueva forma de expresión corporal, ¿verdad? De movimiento. Y una nueva forma de alentar, Integrada. de integrar a la gente que tenía el deseo de ser creativos. Porque de lo contrario, si no tenés la capacidad de entrar a la escuela de danza, ¿dónde hay una alternativa? No la hay. hay. Ni en la universidad, porque lamentablemente a nivel universitario se contaminó de la misma idea y la misma visión. Entonces, Pues la realidad es que estamos todos contaminados. Bueno, excepto las personas que lo ven de otra forma, ¿verdad? Pero en su mayoría sí. algo de lo que a mí me extrañaba mucho es en la Escuela Superior de Arte, darme cuenta de que lo que perseguían era un pseudo entrenamiento de bailarines y lo que menos Sí. fue promover esta búsqueda que tú claramente mencionas hoy y poder encaminar a los estudiantes a crear una licenciatura en base a todo ese conocimiento para poder llevar eso no solo a los establecimientos educativos de la capital, sino que empezar a promover esa inquietud
a nivel departamental. ¿De qué manera? Haciendo sus tesis, haciendo sus trabajos de EPS, llevando una licenciatura realmente orientada a el aprendizaje de cuáles son esas conexiones neurológicas, cómo poder clara, cómo poder salvar y rescatar, utilizando la palabra de Mari Carmen, cómo rescatar esa educación hacia un ser integral creativo y que pudiera entonces encaminarse todo un movimiento de danza y arte guatemalteco. De arte, ¿verdad? Porque estamos también como aislados. Pues sí, sí, pero tú misma acabas de decir de que el que trata de cambiar de alguna manera tiene que aislar. Sí, claro. Entre paréntesis dice que solicite ser parte del taller coreográfico contemporáneo. No entiendo. Tal vez le está mandando ese mensaje cuando ella solicita el permiso, le responden eso. Pero ella ya había solicitado eso, ¿verdad? Pues yo no, a mí no me aparece en la lista de solicitudes, no está. Pero bueno, no nos perdamos en eso porque es muy valioso lo que tú estás aportando hoy y cómo eso ayuda a elaborar un, una visión más clara de todo lo que hemos querido plantear a través de estas pláticas. Creo que esta es una manera muy apropiada de ir buscando respuestas, ¿verdad? Y no, no trayendo datos que ya existen, ¿verdad? Sino que hemos venido platicando muy espontáneamente y cada uno con su experiencia ha abierto puertas, ha abierto inquietudes, hemos confrontado algunos conceptos, algunas ideas y creo que este es el camino para poder también comentar la gente. Fíjate, vos disculpame, pero yo creo que se me metió un tacuacín y ese es el ruido que tienen los perros. ¿No te molesta mucho? Pues no lo oigo. No, el tacuacín está escondido hacia abajo, ve, y entonces oigo, el perro está ahí. ¿No lo has escuchado? No. Y Ah, va, entonces sigamos. te da miedo. Ellos no hacen nada. No hacen nada, soy yo más dañina que ellos son inofensivos, ni la rabia transmite. Ahí está, yo creo que es un poco así porque no se mueve. Bueno, ahí miraré después. Bueno, Entonces tú, pues yo creo que la visión está clara. No se me... fue como un resumen de todo lo que hemos dicho, pero inconsciente, como a nivel inconsciente, no sé si me explico. Como resultado de todo, ¿verdad? Fue el resultado de todo esto. Concretizaste en un escrito, ¿verdad? Yo te sugiero que lo guardes o lo publiques o lo aproveches, ¿no? Gracias, sí creo que le falta un poquito de pulir y sí pensaba pero soy tan mala promoviéndome que no pensaré cómo lo haré. Pues por lo menos ya está escrito y es una contribución muy valiosa. Gracias. Pues es lo que yo he intentado hacer con los boletines que
estado republicando, ¿verdad? Que son ideas que comencé a escribir desde hace ya Gracias, Marica. algunos tienen ya como 10 años de haberse escrito, ¿verdad? Y yo pensé que los habías escrito recientemente, pero no. No, y es más, me di cuenta que aunque no los tengo en mente, los escribí y los dejé guardados en Facebook, pero realmente en nuestras pláticas, cuando empecé a ver los boletines, porque como Facebook te recuerda cada cierto tiempo lo que has publicado, entonces veía yo y decía, pero es que esto es lo que estamos hablando, y entonces coincide perfectamente con todo eso, ¿verdad? Pues Sí. que no sé qué alguna otra idea que esto pueda generar, qué hacemos, seguir con esto, lo dejamos o ¿Cómo así lo dejamos? pues La charla aquí. sí, que si creen que ya tenemos suficiente y habría que hacer algún otro cambio o seguimos con el Tal mismo vez, ritmo, tal vez lo platicamos en otro momento ya los tres por WhatsApp, ¿verdad? pues está bien. Entonces, por el momento creo que si no hay nada más que Pues no quiere, tengo más que agregar por el momento. pues sí. Entonces dice Mari Carmen, quiere decir que es una inquietud o propuesta de hace mucho tiempo. Claro, eso es muy interesante lo que acabas de decir, Mari Carmen, porque esto quiere decir, cuando yo salí del Ballet Guatemala fue en 1987. Imaginemos. Desde entonces comenzó mi inquietud de yo buscar algo distinto y cabal. Cuando yo renuncié del Ballet Guatemala, fue cuando tuve la oportunidad de ir a Barcelona. Y de eso hace ¿cuánto? De 1987 a 2025. Puchica, han pasado como 3 vidas. Sí. Ahora, ¿por qué no haces tú la síntesis de las grabaciones, María del Carmen? Las grabaciones son precisamente esa síntesis de lo que hemos estado hablando. Y yo creo que Lucrecia en este momento está proponiendo una síntesis de esas grabaciones. Yo te había propuesto así como síntesis sobre una fotografía del TCC, ¿te recuerdas? No, no Una, sé a qué te eh, refieres. suponete poner una frase, no una síntesis, ¿ya? Una frase de las que encontremos una frase que encierre varias cosas de las que hemos hablado y ponerlas sobre una foto del TCC. Ah, ya. Eso ¿Por qué había. no lo haces entonces? Sí, lo voy a trabajar. Es que esta semana estuve trabajando eso, pero sí ya lo había pensado. ¿O quisieras que ahorita hiciéramos algún esfuerzo en buscar qué frase o qué palabras podrían ser útiles? Cuando dices que necesitas una frase, ¿a qué te referís? Podemos Suponete, algunas palabras que consideremos que son importantes, innovadoras, como el arte instantáneo, la improvisación. sí, yo escribí algo, pero no lo encuentro. Suponete que dijera, no sé, ¿verdad? No sé si es mala idea. Análisis, descomposición de un todo en sus partes, síntesis, combinación de partes para formar un todo nuevo sobre una fotografía.
¿Innovación no será una palabra que encierre todo eso? También podría ser, ¿verdad? Sí, es encontrar frases, En ¿verdad? lo Que que encierren o yo palabras creo que encierren. lo más importante en todas estas pláticas y que podría ser la síntesis es la educación artística. Educación creo que encierra lo que tú dijiste hoy, que fue en gran parte cómo educar tomando en cuenta la neurofisiología, la neurolingüística, la psicología, el análisis corporal. Y el miedo que se siembra en el individuo desde el principio a proponer nuevas cosas, porque esta persona crecemos con la idea de que para encajar tenemos que seguir a todo el grupo, ¿verdad? Y si nosotros proponemos algo distinto, entonces, para evitar el rechazo, eso Exacto. también me llama a mí la atención. Lo que dice Mari Carmen, limpieza de lo ajeno para que surja. Es lo que de Limpieza. alguna manera mencionamos hace un par de sesiones. Sí, pues. Que había que dejar de seguir y de adoptar terminología extranjera para poder enfocar en lo propio, ¿verdad? Y esto, es que todo tenemos que dejar de seguir, ¿verdad? No solo es la terminología, sino que es hasta la comida, porque suponete ahorita se me vino el ejemplo de que en Guatemala antes acostumbrábamos a comer panes con pierna. Yo soy vegetariana, ¿verdad? Pero sí me recuerdo que se comían panes con pierna, y un montón de comidas que sustituyeron por la hamburguesa, ¿verdad? Y que con mucho menos alimento y mucho menos calidad, pero como el condicionamiento está enfocado hacia eso, entonces, y para encajar, obviamos lo propio y nos volteamos hacia lo que no nos pertenece también. Exactamente. Y ahorita estoy pensando en la palabra condicionamiento. Sí, es un condicionamiento muy bien pensado desde chiquitos. Exacto. Para para que hayan obreros y haya gente que no sea un problema. No, y pensaba en la palabra condicionamiento porque la persona que no que intenta darse cuenta de ese condicionamiento y empieza a profundizar y analizar y salirse de eso no es fácil. No, pues, porque vas a ser marginado, tachado de loco, ridiculizado. No es fácil. Claro que no es fácil. Entonces, esa palabra condicionamiento aplicada a una nueva manera de envisionar o de ver un proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, imaginémonos qué belleza podría llegar a ser, ¿verdad? Sí, un desarrollo humano fantástico, ¿verdad? Exacto. Y cabal, quisiera mencionar que ahorita el evento astrológico del cambio De del hoy. planeta, Hoy. hoy Neptuno entra a Aries y todo coincide con lo que estamos hablando, ¿verdad? Es una reestructuración, una nueva manera de ver la realidad, los esquemas, y me encanta que estemos abordando hoy precisamente esta nueva visión de lo que podría ser el rescate de una humanidad amplia, ¿verdad? Libre. Por supuesto que con la inteligencia va a haber que lidiar de otra manera, pero en principio haber entendido cómo
es necesario rescatar ciertos aspectos físicos y ciertos, que implica también el rescate de ciertos valores, ¿verdad? Sí. Abarcan diferentes niveles, nivel neurológico, nivel físico, nivel espiritual, moral, valores de todo tipo. Y hasta Incluyendo... como lo que hablábamos de la semana pasada, que yo insistía, ¿verdad? Que también para entender realmente el trasfondo tenemos que entender otras cosas y también incluye el subdesarrollo, ¿verdad? Pero son un montón de factores que quiera que no influyen y que son el obstáculo. Pues yo creo que tú acabas de aclarar que no solo ese es el obstáculo. El obstáculo está en el condicionamiento y en la no utilización de ciertas partes de conexiones neurológicas, ¿verdad? Es que ahora son las dos cosas. O sea, sí, sí relación, pero para mí cuando se empieza a hablar de subdesarrollo, como que ya tiene una connotación de tantas cosas, ¿verdad? Que puede uno perderse, pero solo con el hecho de enfocarse en lo que hay que rescatar, creo que eso ya lleva de por sí incluido, por supuesto, la falta de desarrollo. Pero bueno, ¿qué es entonces el subdesarrollo? ¿Será que el subdesarrollo será llenar de computadoras el país? ¿O será que el subdesarrollo dependerá de cómo se estimulen estas zonas neurológicas como hoy claramente puesto, ¿verdad? Entonces, como que es un arma de dos filos el hecho de decir, bueno, ¿qué es subdesarrollo? Habría que plantear qué es en realidad subdesarrollo, ¿verdad? Porque si vamos otra vez a las luchas sociales de la oportunidad y la falta de oportunidad, nos perdemos en ideologías políticas que no tienen nada Tal que ver. vez yo me refiero más como al olvido de la educación, al Exacto. desentendimiento. Ahí Entonces, que repitan la misma cosa, que aprendan babosada, que no piensen. Eso es lo que me... exacto. Por eso yo creo que la palabra educación es clave hoy en la noche y podría utilizarse para crear lo que necesitas, ¿verdad? Esa frase. Aquí dice algo, Mari Carmen, que no logro ver bien. Ayer la proyección de Regina José Galindo, acostada en una cama como de masaje, totalmente desnuda, con una línea de coca y otra droga del ombligo al cuello. ¿Qué me dice? Pues, ¿qué te dijo? Eso sería interesante que lo analizaras tú que la viste. Nosotros no podemos opinar porque, repito, nosotros no vimos. Lo que tú estás describiendo aquí es ya tu percepción, María del Carmen. No es una descripción objetiva. Recordemos que cuando describimos algo que vemos, hay mucho de subjetividad. Al menos que describas en realidad lo que yo no lo... Yo siento que lo está describiendo gráficamente. No siento que lo está describiendo con apasionamiento. Sí, pero ¿la viste, Lucrecia? Ella no está... la vi, pero sí puedo imaginarme la escena. No, pero no, porque si tú no la viste, Mari Carmen está describiendo lo que vio. Recordemos, claro. hay un ejercicio muy fácil. Si ponemos un objeto enfrente de los tres y cada uno de los tres lo empezamos a describir, vamos a ver totalmente diferente. No vamos a coincidir. Entonces, a eso me refiero con no podemos seguir opinando y teniendo una clara imagen de lo que Mari Carmen está describiendo en relación a lo que vio. Tendríamos los tres que sentarnos enfrente de una grabación para poder entonces empezar a dialogar sobre lo que estamos viendo cada uno. Y eso va a ser totalmente subjetivo, porque no podemos
confiar en que lo que vemos no tiene nada que ver con nuestra subjetividad y nuestra propia historia. Eso es algo muy importante, sobre todo tratándose de una crítica que vayamos a hacer o de ejemplificar algo en base a algo que alguien vio y los otros no vimos, y basarnos en esos datos, definitivamente ese no es el camino. Así que muchas gracias por la mención, María del Carmen, y habría que verlo, ¿verdad? Pues eso tú lo sabes en base a lo que tú viste. Repito, lo tendríamos que ver. Definitivamente, arte sí es, porque si ella lo propuso como una forma de arte, habría que ver en realidad qué es, ¿verdad? No, tampoco puedes decir que sí es arte porque no lo viste. Exactamente. Pero como estamos hablando de que la gente, el individuo, puede llamar arte a todo lo que hace, pues está bien, ¿verdad? Cada quien es libre. Ay, es que ahí caemos en otro concepto porque yo, suponete, si esto, hay cosas que más me parece como la exposición de lo que llevo dentro de la basura humana, como ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ahí estás emitiendo un juicio también sin haberlo visto, ¿verdad? No, ahí volvemos. Sí, es que es muy complicado. Es complicado, simple a la vez. Recordemos que estamos hablando de percepción y de los valores que cada quien tiene. Nosotros hemos elegido ciertos valores que te han llevado, Lucrecia, a desarrollar lo que hiciste hoy, porque ahí van implicados los valores que le has dado a lo que tú percibís como lo que hay que rescatar, ¿verdad? Entonces, bueno, y entonces si te digo que respecto a mis valores, ese tipo de trabajos, no lo puedes juzgar. No podemos no, juzgar porque no nos corresponde a nosotros emitir un juicio sin haber visto y no, sin es ver. que me refería a la categoría de arte, que tal vez un arte, pero como el que yo he estado diciendo desde hace rato, ¿va? Como el arte que tiene la gente de publicidad, que es el creativo y crean ideas y hacen propuestas y ay, se me fue la onda de lo que te iba a decir. No, sigue tú. Pues caemos en lo mismo si empezamos a basarnos en algo que no hemos visto, ¿verdad? Mejor sigamos con encontrar esa frase tan importante que va a ser el, el, el punto focal de tu propuesta y de tu síntesis de todo lo que se ha hablado, y dejemos de que la gente haga lo que considere importante hacer, ¿verdad? Ahora si yo lo veo y me tal vez a saber, me interesa más enfocarme en lo que hoy platicamos. Bien. Sí. Pues dejemos que la semana nos dicte alguna idea. De nuevo, muchas gracias, Lucrecia, por tu aporte y de verdad que logras aclarar y hacer una síntesis de tantas cosas importantes, ¿verdad? Sobre todo dicho de una manera clara. Entonces, dejémoslo así, y si consideramos que es necesario reunirnos para platicar qué es lo que procede a partir de ahora, pues con mucho gusto estoy dispuesto. Y si no, pues el próximo sábado volvemos a reunirnos y ver qué
que platicamos, ¿verdad? Dejémoslo así abierto, espontáneo, sin preparación de nada, sino la preparación fue la noche de hoy, Bueno, ¿verdad? de acuerdo. Y si hay alguna inquietud que queramos discutir en grupo, pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. De acuerdo. Ok, dice Mari Carmen. Vaya, pues, entonces, muchas gracias y las abrazo. Gracias a ustedes, gracias a ti. Y Nos vemos. hasta la próxima. Adiós. Chao.